tardes, esta es la continuación de la exposición sobre hematoma epidural y subdural e isquemia cerebral. Mi nombre es Adrián Osorio y yo les vengo a hablar sobre el diagnóstico del hematoma epidural. Entonces, el aspecto clásico de la tomografía computarizada ocurre en un 84% de todos los casos una forma biconvexa, una forma lenticular. Esta va a estar hiperdensa adyacente al cráneo. En lo que sería el 11%, el lado contiguo al cráneo es convexo y a lo largo del cerebro va a ser de forma recta. En el 5% tiene una forma de luna creciente, es parecido al del hematoma subdural. Entonces tenemos que el hematoma epidural usualmente tiene una densidad uniforme, bordes marcadamente definidos, múltiples cortes, tiene una alta atenuación. Esta alta atenuación se da por la sangre sin diluir. Es contigua a la tabla interna del cráneo y usualmente es confinado a un segmento pequeño de la bóveda craneal. El efecto de masa es frecuente y ocasionalmente un hematoma epidural puede ser isodenso. En comparación con el cerebro puede no aparecer en la tomografía computarizada a menos que se aplique contraste. Entonces, en la imagen 2, la imagen la imagen que vemos a la derecha, es una tomografía computarizada que muestra una hemorragia epidural aguda, está señalada con flechas amarillas, en la región parietal derecha con un efecto de masa en el hemisferio cerebral derecho. En la tomografía computarizada también se puede ver el signo de remolino. El signo de remolino es una colección de sangre heterogénea que indica una extravasación aguda de sangre. Esta es una indicación de que se debe intervenir neuroquirúrgicamente de forma inmediata. También tenemos lo que será el RM de cabeza, la resonancia magnética de cabeza. Esta va a ser menos utilizada que la TAC y no va a ser tan accesible. Y esta por lo general se utiliza para la detección de hemorragias intracraneales, en los que el diagnóstico del ataque se sospecha. Esta puede revelar la presencia de otras hemorragias intracraneales o la existencia de lesiones intraparenquimatosas asociadas. También se puede realizar una angiografía, pero esta normalmente no está indicada para la evaluación de hematoma epidural. Puede ser útil para la detección de fuentes atípicas de hemorragia. Eso es todo, muchas gracias. Ok, ya es eso. Bueno, mi nombre es José Luis Mendoza Gamarra. Yo les voy a hablar del hematoma subdural. Bueno, ¿qué es un hematoma subdural? Un hematoma subdural, pues, una afección cerebral grave que a menudo, pues, una causa por una lesión en la cabeza. La sangre, pues, se acumula entre el cráneo y la superficie del cerebro. Un hematoma subdural ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo en el espacio entre el cráneo y el cerebro o en el espacio subdural. La sangre se escapa del vaso sanguíneo roto, pues lo que lleva a la formación de un coágulo de sangre o un hematoma que ejerce una presión sobre el cerebro y puede causar daño cerebral. Como vemos en la diapositiva, vemos unos tipos de hematomas subdurales. Un hematoma subdural puede ser agudo, subagudo y crónico. El agudo, pues el hematoma se forma inmediatamente después de la lesión inicial. El subagudo, el hematoma se forma hasta una semana después de la lesión inicial. Y el crónico, el hematoma se forma durante un periodo de 2 a 3 semanas después de la lesión inicial. El hematoma, pues subdural agudo, son el tipo más grave, el tipo más grave de hematoma subdural. Por lo general ocurren después de la lesión grave en la cabeza, pues dependiendo de un ejemplo de un alto impacto, pues es causado pues por accidentes, un ejemplo, accidentes automovilísticos, caídas, agresiones físicas. Un hematoma subdural agudo, pues, es una emergencia médica que requiere ingreso inmediato pues, a un hospital, pues por lo general se requiere pues de cirugía para extirpar el hematoma. El hematoma subagudo
son menos frecuentes, pues a menudo son más difíciles de detectar que otros tipos de hematomas subdurales. Los signos y los síntomas pueden aparecer días o incluso semanas después de una lesión y serían pues similar a los de un hematoma subdural agudo. En cuanto al hematoma subdural crónico, pues aquí se van a observar, se observan pues con mayor frecuencia en personas mayores. Se cree que ocurren porque el proceso de envejecimiento pues natural hace que el cerebro sea más vulnerable a las lesiones en algunas personas. Pues esto significa que incluso una lesión menor puede causar sangrado dentro del espacio subdural. Siguiente diapositiva. En cuanto a las causas, la etiología del hematoma subdural, las causas más comunes de un hematoma subdural es una lesión en la cabeza. Por ejemplo, deriva pues de un accidente automovilístico, como había dicho anteriormente, una caída o un ataque violento. Este impacto repentino puede forzar lo que son los vasos sanguíneos dentro de la dura madre y hacer pues que se rompan y sangren. A veces también se rompen arterias pequeñas que están dentro del espacio subdural, pues en algunas personas el cerebro se contrae con frecuencia al ir envejeciendo y el espacio subdural pues se hace más grave. Esto puede hacer que los vasos sanguíneos sean más propensos a romperse. Las posibles causas de un hematoma subdural, como estamos viendo en la diapositiva, como he dicho anteriormente, lesión en la cabeza, una atrofia, una reducción cerebral más común entre las personas de edad avanzada, estar tomando medicamentos para prevenir pues la formación de coágulos de sangre, como por ejemplo lo que es la warfarina, aspirina y entre otros anticoagulantes. Otra causa es la filtración del líquido cefalorraquídeo, malformaciones de la vasculatura cerebral, tumores cerebrales. Siguiente diapositiva. Pues en cuanto a la epidemiología del hematoma subdural, pues se encuentra en aproximadamente el 10% de los casos de traumatismo craneoencefálico pues, que requieren hospitalización. Se encuentran pues, en aproximadamente el 20% de los casos de lesiones cerebrales traumáticas graves, pues vencido en 8% después de los partos en términos pues, asociados con el uso de force o extracción con ventosa. Como había dicho anteriormente, son más comunes o son más propensos en personas mayores y más comunes pues, en personas que reciben terapia antiplaquetarias y anticoagulantes. Bueno, mi nombre es Yesid Díaz y yo les estaré hablando un poco sobre la fisiopatología del hematoma subdural agudo. Bueno, en la fisiopatología del hematoma subdural agudo encontramos que es un traumatismo que conduce al desgarro de las venas comunicantes, las cuales son las encargadas de drenar la sangre desde la superficie hasta los senos durales. Las venas comunicantes son las que atraviesan el espacio meningio entre la capa dura madre y la aracnoide, permitiendo un desgarro que permite que la sangre se acumule entre estas dos capas. El sangrado generalmente se bloquea por el aumento de la presión intracraneal o mediante la compresión directa por el trombo en formación. Este mismo se observa con mayor frecuencia en la región temporoparietal. En el traumatismo que conduce a una ruptura arterial, encontramos que las arterias más pequeñas, menores a 1 milímetro de diámetro, llevan a cabo la irrigación de la irrigación sanguínea de la corteza cerebral superficial. Estas son las arterias que se encargan de atravesar por el espacio meningio entre las capas duras madre y aracnoide, como lo dijo mi compañero anteriormente, provocando asimismo el sangrado que bloquea típicamente por el aumento de la presión intracraniana mediante la compresión directa por el trombo
en formación. Esta misma se observa con mayor frecuencia en la región temporoparietal. En la en la hipotensión intracraneal, encontramos que esta se encarga de causar un volumen bajo de líquido cefalorraquídeo, generalmente provocando una fuga espontánea. Esto es observado en trastornos del tejido conectivo, como el síndrome de Ehlers-Danlos o Marfan. La presión baja del líquido cefalorraquídeo es la que disminuye la flotabilidad del cerebro, provocando una tracción sobre las estructuras meningias de soporte y también provocando una tracción que se transmite hacia las venas y el puente, tanto como en las arterias corticales pequeñas, el cual causa un desgarro, una ruptura de los vasos. En la presión intracraneana baja, encontramos que esta produce un efecto de vacío, lo que provoca la vasodilatación y una mayor predisposición a las hemorragias. En el hematoma subdural crónico, encontramos que este es el resultado de un hematoma subdural, el cual provoca un trombosado. Los fibroblastos son los que elaboran el colágeno sobre la capa dural, estabilizando la superficie exterior del trombo, desarrollando una membrana más delgada sobre la superficie interna del coágulo, lo cual hace una encapsulación completa, y el proceso demora aproximadamente unas 2 semanas. En la licofacción del trombo, encontramos que esta es producida en más del 50% de los casos de hematoma subdural agudo, los cuales hacen que las membranas mencionadas anteriormente se calcifiquen, mientras que el trombo contenido en ella sufre la licofacción. Esto lo que provoca un higroma, que un higroma no es más que un saco lleno de líquido. El higroma también se puede decir que es rico en proteínas, el cual es potencial en la atracción osmótica del líquido hacia la cavidad y hacia la expansión del higroma. Pasa. Bueno, en el cuadro clínico, la presentación clínica, encontramos que el traumatismo craneoencefálico es la etiología más común de la hemorragia subdural, con mayor frecuencia en los traumatismos menores, bien sea ya por caídas al suelo, y estos vienen siendo provocados con mayor frecuencia en personas ancianas. El inicio de los síntomas de una hemorragia subdural aguda se presenta inmediatamente y también después de las 72 horas del evento. La presentación inicial del coma es del 1 sobre los 2 casos. El resto de los casos pueden tener un intervalo lúcido entre la lesión y el inicio del deterioro neurológico progresivo. En la hemorragia subdural aguda se presenta desde los 3 a los 14 días después del evento. Y en la hemorragia subdural crónica se presenta después de los 15 días del evento, provocando la ausencia de evidencias del traumatismo o de las hemorragias subdurales que pueden ser clasificadas. Pasa. Bueno, en el cuadro clínico encontramos los siguientes síntomas neurológicos. La naturaleza de los síntomas y signos neurológicos dependen en gran medida de las siguientes características, bien sea la localización, el tamaño y el ritmo de crecimiento y la agudeza de los signos. En los síntomas comunes, uno de los principales es el nivel alterado de la conciencia. Otro es el traumatismo menor, el cual puede provocar una pérdida momentánea de conocimiento. En las víctimas de traumatismo graves, pueden conducir a una hemorragia subdural que pueden presentar un coma en el paciente. En la hemorragia subdural aguda o crónica también pueden presentarse con un deterioro gradual del nivel de la conciencia.
Y los síntomas más específicos son cefalea, dolor, rigidez nucal, náuseas, vómitos, entre otros. Pasa, mano. En el diagnóstico se debe sospechar que el diagnóstico por la hemorragia subdural puede ocurrir en cualquier persona anciana que presente un traumatismo craneoencefálico, el cual va a provocar que el estado mental del paciente sea alterado y también provoca una disminución del nivel de la conciencia o de los síntomas y signos neurológicos. Una de las pruebas diagnósticas principales es la tomografía computarizada, la cual se realiza de forma urgente cuando se sospecha una hemorragia subdural aguda. ¿Pasa? ¿Para quién sigue? Pasa, mano, viene Ángel. No, mano, lo mío solamente es tratamiento. Ahí. Bueno, buenas tardes. Yo les vengo a hablar sobre el tratamiento. Entonces, tenemos que el tratamiento del hematoma subdural es urgente y va a depender de su tamaño. En general suele ser quirúrgico y, como dijo mi compañero anteriormente, se empieza abriendo un pequeño agujero en el cráneo para extraer la sangre del interior y reducir así la presión sobre el cerebro. Si el hematoma es pequeño, puede no ser necesario realizar ningún tratamiento. Si el hematoma ha evolucionado de forma crónica, puede ser preciso abrir el cráneo y limpiar la sangre de la zona. Además de estas medidas, debe retirarse el tratamiento con anticoagulantes en los pacientes que lo estén recibiendo, al menos pues de forma temporal, y se deben dar medicinas para recuperar lo más rápidamente posible la capacidad de coagulación de la sangre para prevenir más el sangrado. Eso se da en el tratamiento del hematoma subdural. En el hematoma epidural también es una afección de emergencia, pero los objetivos del tratamiento incluyen tomar las medicinas suficientes para salvar la vida de la persona, controlar los dichos síntomas que presenta, minimizar y prevenir el daño permanente al cerebro. A veces se pueden requerir medidas para brindar soporte vital al paciente. Con frecuencia se requiere la cirugía de urgencia para reducir la presión dentro del cerebro, es lo más habitual, lo que más se usa como tal. Como les dije anteriormente, esto puede incluir la perforación de un pequeño agujero en el cráneo para liberar la presión y permitir que se drene la sangre fuera del cráneo, a diferencia del subdural, que se tiene que abrir completamente el cráneo. A veces puede ser necesario extraer los hematomas grandes o coágulos de sangre sólidos a través de una abertura más grande en el cráneo, pero no se va a tener que abrir el cráneo totalmente, sino simplemente un pequeño agujero. Los medicamentos administrados además de la cirugía varían de acuerdo con el tipo y gravedad de los síntomas y con el daño cerebral que se presente. Dale, manito, pasa. Bueno, mi nombre es Daniel Montaño. Yo le voy a hablar sobre accidente cerebrovascular. Voy a estar mirando la pantalla. Yo soy el que está compartiendo.
celular solo tengo ahí la cámara como tal y grabando mi audio. Bueno, como dije anteriormente, voy a hablar sobre el accidente cerebrovascular y vemos que son vasos que son afectados a través de una interrupción, puede ser a través de una placa eritematosa, un aneurisma, un émbolo, etc. O sea, hay una interrupción como tal en el vaso sanguíneo y esa interrupción que va a haber va a interrumpir la circulación de oxígeno y los nutrientes que necesitan como tal el tejido cerebral como tal, que va a necesitar obviamente para su correcto funcionamiento. Y debido a esa falta de oxígeno, debido a esa falta de nutrientes, por ejemplo, los carbohidratos que hacen parte del 60% de toda la energía de las células como tal, va a comenzar a haber una necrosis celular como tal del tejido cerebral. Entonces, que el tejido cerebral va a comenzar a morir como tal. Y vamos a tener dos tipos de ACV o accidente cerebrovascular. Vamos a tener un accidente cerebrovascular isquémico y un hemorrágico. Obviamente ambos dos van a tener sus diferencias bien notables en las manifestaciones clínicas. Vamos a poder encontrar en el paciente, el cual son muy importantes porque obviamente el paciente no le va a decir a uno, oh doctor, tengo un ACV isquémico, oh doctor, tengo un ACV hemorrágico. Por eso es de suma importancia saber las manifestaciones clínicas de ambos y cómo diferenciarlo. Bueno, el ACV isquémico representa un 85% de los accidentes cerebrovasculares. Obviamente, como le dije anteriormente, se produce una muerte del tejido cerebral debido a una interrupción. Puede ser, obviamente, por una obstrucción, puede ser por una placa eritematosa, por un émbolo, un trombo, que interrumpe como tal el lumen o la circunferencia del vaso como tal, tapan el vaso y debido a que tapan eso, no pasa el oxígeno, no pasan los nutrientes y hay obviamente la muerte celular. Y debido a esa muerte celular vamos a tener nosotros las manifestaciones clínicas que va a ser supremamente notable y va a ser contralateral a la lesión, que más adelante les voy a mostrar. Bueno, aquí como estaba hablando, vemos ya los signos y síntomas. Vamos a ver que el paciente va a tener disartria, afasia, puede ser motora sensorial. Cuando hablo de la afasia, el paciente puede quizás no reconozca muy bien las palabras y al momento a decir algo, al momento de recrear una frase, una palabra, algo que él quiera decir, no la va a poder estructurar muy bien. Sí, tenemos una fase, un ejemplo, la fase de Wernicke, no estoy mal, una fascia más sensorial. El paciente no entiende las palabras que le están diciendo y él no es capaz de tener una comunicación muy buena. Va a tener una fascia más motora, que ya hace el paciente le entiende las palabras, pero no puede estructurar muy bien lo que quiere decir como tal. Va a haber una hemiparesia, la mitad del cuerpo del paciente, va a haber una disminución de la fuerza muscular como tal, como podemos ver aquí en la imagen que estoy señalando con el mouse rojo, a una hemiparesia contralateral de la lesión. Por ejemplo, si el ACV se dio en el hemisferio derecho del cerebro, obviamente las manifestaciones que vamos a ver en el paciente va a ser del lado contralateral, o sea, va a ser el lado izquierdo. Vamos a ver una pérdida del equilibrio. Obviamente hacemos la prueba de Romberg, el paciente no va a tener un buen equilibrio debido a esa parálisis que va a tener, hay una disminución de la fuerza y vamos a ver que el paciente no va a tener un buen equilibrio, va a tener las piernas extendidas, buscando él, obviamente, mantener el equilibrio como tal. Vamos a ver las alteraciones de la agudeza visual, va a haber obviamente visión borrosa, visión doble, o sea, diplopía, etc. Vamos a ver alteraciones visuales, va a haber cefalea, pero una cefalea diferente a la que pues, nosotros conocemos, y los que normalmente llegan a la clínica, esta cefalea aumenta o comienza a través de que el paciente ejerce fuerza. Un ejemplo, el paciente tose y le duele la cabeza de forma brusca, y es debido a eso, porque se está haciendo una fuerza
y debido al ACV que se está dando, sea isquémico hemorrágico, va a haber una presión y esa presión va a haber obviamente el dolor de cabeza, se va a presentar vómito, pero no el vómito ese que nosotros conocemos, que es normalito, que no lo vomita y queda ahí mismo, no. Este vómito va a ser vómito en proyectil. El paciente va a haber una alteración en el cerebro, el vómito va a salir expulsado bruscamente y obviamente va a ser muy bien, va a ser notorio al momento de nosotros hacer la anamnesis, todo el acto médico, durante el interrogatorio obviamente que se le hace al paciente. Le preguntamos si ha vomitado, cómo hace ese vómito, si salía expulsado de forma brusca. Y toda esa información va a ser de suma importancia para nosotros tener ya como índice o sospechar ya de un diagnóstico diferencial, como viene siendo una ACV isquémica. Bueno, vamos a tener unas clasificaciones como tal, como vamos a clasificar nosotros el ACV isquémico. Vamos a clasificarlo por el ateroma, ¿sí? Por la placa ateromatosa, o sea, la placa de lípido que se queda como tal en el vaso, que comienza a generar una obstrucción, que obviamente se va formando luego lo que viene siendo el trombo. Por eso tenemos aterotrombótico. Vamos a tener una clasificación cardioembólico y un infarto lacunar. Son las tres clasificaciones. Y obviamente aquí vamos a tener una definición de cada uno, como lo podemos observar. En la aterotrombótico hay una obstrucción en una placa ateroma, como dije anteriormente, frecuentemente entre la bifurcación carótida y el origen de la carótida interna. Normalmente se producen los trombos debido a la placa eritromatosa en estas regiones que le acabo de mencionar, realmente la carótida y la bifurcación como tal. Son las formas más comunes, según los porcentajes epidemiológicos, que podemos nosotros observar ya en estos ACV, accidentes cerebrovasculares, son los más notorios, donde se da ya la obstrucción como tal. En los cardioembólicos, una obstrucción de émbolo producido con mayor frecuencia por fibrilación auricular y la estenosis mitral. Y aquí hay una falla ya del funcionamiento del corazón y esa falla ya comienza a generarse lo que viene siendo la interrupción como tal del correcto flujo sanguíneo del paciente. Hay un infarto lagunar, hay una obstrucción de la arteria perforante del polígono de Willis por hipertensión arterial o diabetes mellitus. Estas tres formas podemos clasificar nosotros el ACV isquémico y hay otra forma de clasificarlo que hace su evolución. Vamos a tener ACV isquémico transitorio cuando es menos de 24 horas y va a presentar o llega a cursar por disartria. Disartria prácticamente un empelotamiento de la lengua. El paciente no va a poder pronunciar bien las palabras. Cuando él la habla se le escucha enredado y es debido a eso, porque ya se está viendo las manifestaciones clínicas como tal debido a la dificultad o el problema que está cursando el cerebro debido a la falta de oxígeno, debido a la falta de nutrientes, como le dije anteriormente. ¿Debido a qué? Porque es una obstrucción del vaso como tal. Y puede ser por diferentes causas, como le dije anteriormente. Vamos a ver un isquémico reversible, ya cuando hay más de 24 horas, máximo 3 semanas, ya el paciente ya solo no cursa con disartria, ya se podemos ya ver de forma notoria una hemiparesia. Cuando nosotros hacemos la maniobra de Migazzini, según lo que nos enseñó el profesor Torregrosa, en las maniobras de Barre, ya podemos ver una disminución de la fuerza muscularia del paciente. O incluso estos pacientes no pueden vencer la fuerza gravitacional o simplemente llega a dar unos movimientos laterales debido a eso. Se está presentando una hemiparesia, no una hemiplegia en este momento. O sea, hay una pérdida de la fuerza muscular como tal del paciente. Vamos a ver un ACV isquémico progresivo, ya es una fase ya más que llega a empeorar, las manifestaciones clínicas empeoran, ya se produce más secuela, se puede ver ya una hemiplegia, ya no solo cursa con disartria, puede producir afasia, ya no puede ser solo afasia, sino que también el paciente tiene vómito en proyectil, la cefalea es muy fuerte, etcétera. O sea, ya comienza a salir más manifestaciones clínicas ya notorias de ACV isquémico. Y ojo, es muy importante entender esto porque a través de esto vamos a poder diferenciar el isquémico con el hemorrágico.
que son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a ver un isquémico establecido, ya no hay progresión como tal, ya ahí se da como tal el daño como tal del cerebro ya se dio, ya el paciente cursa con los síntomas que hablé anteriormente y si va a haber producido secuela, puede tener una hemiparesia permanente, ya tocaría llevarlo o mandarlo al fisioterapeuta para que comience a moverlo, a hacer ejercicios para intentar que el paciente ya se vaya recuperando. Pero ya las secuelas ya son notorias porque ya el proceso, ya el tiempo que ha pasado para cursar el paciente es mucho y el daño en el cerebro ya se dio. Bueno, el ACV hemorrágico representa un 15% de los accidentes cerebrovasculares y obviamente, por lo que se dice hemorrágico, obviamente hay una ruptura del vaso. El vaso se rompe y debido a esa ruptura del vaso se llena de sangre toda la cavidad del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay presión debido a la ruptura. Muerte celular. Vamos a ver que se clasifica en hemorragia parenquimatosa y hemorragia subaracnoidea, en el cual vamos a ver aquí en la hemorragia parenquimatosa, obviamente se abre el parénquima, causado por una ruptura espontánea en un vaso sanguíneo profundo del cerebro y puede ser causado por hipertensión arterial, angiopatía amiloide, malformaciones musculares, neoplasias, tipos de tumores, hemorragia subaracnoidea, una ruptura ya espontánea en la por una aneurisma, un ejemplo, de una arteria del polígono de Willy, una arteria comunicante anterior, y los síntomas, vamos a tener dolor de cabeza, pero a diferencia del isquémico, ya el paciente puede llegar sin conocimiento, o sea, hay una pérdida del conocimiento. El paciente puede llegar vulgarmente, privado, sin pérdida de conocimiento, llega desmayado a urgencia debido a una ACV hemorrágico. Ya es algo diferente que se ve o podemos llegar a presentar ya en una ACV isquémica. Va a haber paresia, va a haber afasia también, va a haber disartia, vómito en proyectil y también se va a llegar a presentar mareo. Bueno, aquí ya podemos ver una diferencia del ACV isquémico. Aquí hay una interrupción del vaso sanguíneo como tal de la arteria y aquí hay una ruptura de la arteria. De algo totalmente diferente. Ambos dos. Ya tenemos ya aquí unos estudios que nos va a ayudar a confirmar o agregar más evidencia a nuestras premisas para poder diferenciar ya el diagnóstico diferencial que ya nosotros tenemos, que puede ser un isquémico o un hemorrágico. Ya hacemos una angiografía cerebral. Vamos a observar aquí un aneurisma. Ahí vamos diferenciando, vamos confirmando ya nuestro diagnóstico como tal. Podemos hacer también una tomografía computarizada. En este caso, vamos a ver que sangrado. Sí, ya vemos aquí ya la necrosis como tal del tejido celular. Podemos ver un tumor, etc. Ya son ayudas diagnósticas que lo único que van a hacer es que confirmar como tal las premisas que ya nosotros habíamos tenido a través de todo el interrogatorio que nosotros hicimos. O simplemente que nosotros ya vamos a evidenciar en el paciente. Bueno, llegando más profundo, cuando estamos hablando de la hemiparesia, vamos a poder nosotros notar una marcha hemipleica. Según el libro de Arquinte y de Suro, el paciente del lado derecho, que nosotros vamos a anotar en el paciente va a hacer con el pie una forma circular. O sea, él saca la pierna y la mete. O sea, de forma circular, de forma de movimiento de guadaña va a ser el paciente. El tronco como tal va a estar hacia adelante y las manos van a envolver como tal el dedo gordo y va a estar en algunos pacientes de forma rígida, como podemos ver nosotros en la imagen. Entonces la marcha va a ser lenta, como si fuera una marcha senil,
Pero la diferencia es que este va a ser un movimiento de semicírculo, como si un momento de, como si estuviera cortando algo con una guadaña. Saca la pierna y la vuelve a meter. Vamos a ver también nosotros evidenciar el síndrome de Weber, que prácticamente es una parálisis del tercer par del lado de la flexión como tal del cerebro, en este caso del lado derecho del paciente, a una hemiparesia del tercer par, y a ver una parálisis brachiocrural. Brachiocrural quiero decir es que hay una parálisis en el brazo izquierdo y el brazo derecho contralateral de la lesión como tal. Hay también un síndrome de Miller-Guller que se va a identificar por una parálisis periférica. La mitad del rostro va a estar paralizado el paciente. También se va a presentar una parálisis brachiocrural, igual que la de Weber, brazo izquierdo y pierna izquierda, en este caso, contralateral de la lesión. ¿Cómo podemos nosotros notar mejor la parálisis periférica? Hacemos el signo de Bell. Le pedimos al paciente que cierre los ojos y la parte paralizada va a echar la pupila hacia arriba, intentando cubrirla hacia arriba para que no le dé la luz, por ejemplo, la luz del foco, para hacerle creer al paciente que está cerrando los ojos, pero en realidad no. Él tiene una hemiparesia y se va a notar al paciente de esta forma. La pupila la echa hacia arriba, como estamos viendo en la imagen, la echa hacia arriba, engañando al paciente que está cerrando el ojo, pero en realidad no lo está cerrando porque tiene una hemiparesia, en este caso del lado derecho. No mueve ningún músculo, sea facial, por parte del trigémino, no lo mueve. Es una hemiparesia del lado derecho como tal. Y al lado izquierdo del paciente, sí cierra sí hace el ejercicio. Este viene siendo un signo de Bell positivo. Hablo con mi compañero que le habla más sobre el tratamiento. Y ya esto viene siendo ya las manifestaciones clínicas. Vamos a poder nosotros encontrar en el ACV isquémico y hemorragia. Espero que les haya encantado. Bueno, otra vez les vengo a hablar yo, Ángel Sarmiento, en este caso sobre el tratamiento de ACV isquémico y el hemorrágico. Bueno, entonces tenemos que el tratamiento de emergencia para el accidente cerebrovascular depende de si está teniendo un accidente cerebrovascular isquémico o un accidente cerebrovascular que implique sangrado dentro del cerebro, que en este caso es el hemorrágico. Entonces tenemos que para tratar en un accidente cerebrovascular isquémico, los médicos deben restablecer rápidamente el flujo sanguíneo al cerebro. Esto se puede hacer con lo siguiente. Entonces tenemos que con medicamentos intravenosos de emergencia, que si se hace por esta vía intravenosa, la terapia con fármacos capaces de disolver un coágulo debe administrarse dentro de las 4 a 5 horas a partir del momento en que aparecen los síntomas. Cuanto antes se administren los medicamentos, mucho mejor. El tratamiento rápido no solo mejora las posibilidades de supervivencia del paciente, sino que también puede reducir unas futuras complicaciones. Entonces, tenemos también que se utilizan procedimientos endovasculares de emergencia. No, los médicos a veces tratan a los accidentes cerebrovasculares isquémicos directamente dentro del vaso sanguíneo bloqueado. Se ha demostrado que el tratamiento endovascular mejora significativamente los resultados y reduce la discapacidad a lo largo del plazo después de un accidente cerebrovascular isquémico. Estos procedimientos deben realizarse lo más antes posible. Entonces, uno de esos procedimientos es con medicamentos administrados directamente en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los médicos insertan una sonda larga y delgada, que es más conocida entre nosotros, entre nuestro lenguaje, como catéter, a través de una arteria en la ingle y la llevan hasta el cerebro para administrar el activador tisular del plasminógeno directamente donde se produce el accidente cerebrovascular.
Entonces tenemos que otro procedimiento que se utiliza aquí es la extracción de coágulo con un recuperador de stem. Entonces los médicos pueden usar un dispositivo conectado a un catéter para extraer directamente el coágulo del vaso sanguíneo bloqueando el cerebro. Esto es lo que se utiliza, los procedimientos que se utiliza y tratamiento en un ACV isquémico. Pasa, por favor. Bueno, ahora tenemos lo que es un accidente cerebrovascular, pero hemorrágico, que es el otro tipo de ACV que existe. Entonces, el tratamiento de emergencia del cerebrovascular, del accidente cerebrovascular hemorrágico se centra en controlar el sangrado y reducir la presión en el cerebro que causa el exceso de líquido. Estas son una de las siguientes opciones del tratamiento. Como tenemos medidas de emergencia, entonces en la medida de emergencia, si tomas medicamentos anticoagulantes para prevenir la formación de coágulos de sangre, es posible que te administren medicamentos o transfusiones de componentes sanguíneos para contrarrestar los efectos de los anticoagulantes. Entonces, tenemos también la cirugía, que en si el área del sangrado es extensa, es posible que el médico realice una cirugía para extraer la sangre y pueda utilizar para reparar problemas vasculares asociados con el accidente cerebrovascular hemorrágico. También se puede utilizar lo que es el recorte quirúrgico. En el recorte quirúrgico, un cirujano coloca una pequeña pieza en la base del aneurisma para detener el fluido sanguíneo hacia este. Esta pinza puede evitar que el aneurisma estalle o puede evitar que un aneurisma que haya sufrido recientemente una hemorragia vuelva a sangrar. Lo hace para evitar complicaciones a futuro. También tenemos el Collin, que es la embolización endovascular, que por medio de un catéter que se introduce a una arteria de la ingle, que fue lo que anteriormente les dije, se guía hasta el cerebro. El cirujano coloca diminutas espirales desmontables en el aneurisma para rellenarlo. Y tenemos por último radiocirugía esterotáctica, que al aplicar múltiples haces de radiaciones altamente focalizados, la radiocirugía estereotáctica implica un tratamiento avanzado mínimamente invasivo que se utiliza para reparar malformaciones en los vasos sanguíneos. Listo, pasa, por favor. Bueno, aquí están las referencias bibliográficas. Eso fue todo respecto a nuestra exposición. Muchas gracias.